Perfecto, entonces vamos a comenzar. Voy a grabar esta sesión también, como todas las otras, y después va a quedar disponible el video en la lista de redes, en el YouTube de la lista de redes. Así que lo que voy a presentar hoy día es sobre mi tesis, es una parte de mi tesis, de hecho. Es un capítulo de los resultados. Espero tener más capítulos en la medida de que vaya avanzando con los resultados. Y esta parte solo se trata sobre las inequidades, ¿ya? Entonces, yo estoy trabajando en redes de soporte social entre jubilados, y por soporte social, para comenzar así como desde la parte teórica, una idea que me gusta mucho, la verdad, es la de este texto del 2011, del libro del Handbook in Social Networks. Y en este libro se propone esta idea de que las redes de soporte social, en contraste con lo que sería el capital social o la integración social o la cohesión social. Entonces, al estar viendo el soporte social, estaríamos viendo también estos otros tres conceptos también, que de hecho están como eh, involucrados en la idea de soporte social. Así, por soporte social, yo voy a definirlo de una forma relacional. Eso para mi tesis es muy importante. Entonces estoy considerando que es un concepto multidimensional, o sea que tenemos distintas dimensiones, eso ya ha sido más que estudiado, eso ya está más que comprobado, la verdad. Después también es un concepto multinivel, porque podemos recibir soporte social de una institución o de una persona o de otra organización de otro nivel. Implica una gran inversión, y eso puede ser de tiempo, de contacto o de cuidado en distintas medidas. Es un concepto dinámico porque también implica cierta historia que está envuelta en esta idea de soporte social. El soporte social está influenciado por la historia que antecede ciertos tipos de relaciones, o podríamos hablar de la historia, o las cohortes en donde está la persona, o el timing. Y es un concepto también que es muy importante considerar la idea de reciprocidad, porque efectivamente la reciprocidad es algo que es una especie de norma o regulación social que estaría intercediendo en cómo el soporte social es entregado o el cómo el soporte social es recibido. Entonces, teniendo eso en mente, solo para que sepan, la idea de mi tesis es cómo las personas jubiladas construyen sus redes de soporte de tal forma de sobrevivir el sistema de pensiones chileno. Esa es la gran pregunta de mi tesis, y en esta presentación en particular me voy a concentrar solo en las inequidades que atraviesan el soporte social, y específicamente entonces voy a ver tres: el nivel socioeconómico, el género y la edad. El caso de estudio que estoy utilizando es Chile. ¿Por qué Chile en realidad? Porque a mí me interesaba estudiar las personas jubiladas, y para ello uno de los casos más enigmáticos es el caso chileno, porque es el primer sistema neoliberal de pensiones en el mundo. Es un sistema que se concentra, que la idea, en pocas palabras, es un sistema de retiro obligatorio para todos desde el primer trabajo, en donde te quitan un 10% del sueldo para las pensiones. Las cuentas de cada persona son manejadas por un pequeño grupo de compañías que se llaman las llamadas AFP, quienes van invirtiendo este dinero en la bolsa. De esa forma podemos hablar de que al final las ganancias individuales de la jubilación, o sea, lo que uno obtiene en la pensión, está completamente, depende completamente del comportamiento de la economía nacional e internacional. En cuanto a metodología, una información bien breve para ir a los resultados después, es que mi terreno de investigación fue hecho en Santiago de Chile entre los meses de octubre del 2019 y enero del 2020. Para las personas que sepan un poquito más de lo que está ocurriendo en Chile actualmente y durante el año pasado, yo llegué a comenzar mi terreno en Santiago de Chile el 7 de octubre, y el 18 de octubre comenzaron las movilizaciones. Un gran movimiento social ocurrió desde esas fechas en adelante, así que efectivamente mis datos están influenciados por ese contexto. En cuanto a los programas o los software que utilicé hartos, todos esos, para distintos análisis, distintos métodos, y toda mi tesis se construye desde la idea de métodos mixtos. Entonces estoy ocupando análisis de redes sociales, QCA, análisis cualitativo comparativo, y análisis narrativo.
En cuanto a los datos son varios. Tengo una diversidad con respecto a eso y recopilé entonces historias de vida, redes de soporte, líneas de tiempo, entrevistas a expertos, prensa, fotografías y datos cuantitativos. En los datos cuantitativos también tengo dos encuestas principalmente y datos demográficos. Entonces, lo importante aquí es el hecho de que para esta presentación particular voy a considerar mucho el tema de las historias de vida, en donde reconstruí las historias de vida de 30 personas y por cada persona les pregunté por sus redes de soporte en los momentos más importantes para ellos. Entonces, son redes de soporte retrospectivas y de carácter longitudinal. Entonces, por cada persona construí su red de esta forma. Tenemos uno que es el apoyo que va hacia Alter y el apoyo que Ego recibe, claro. Entonces tenemos los dos y en cada persona el círculo que los rodea representa distintos soportes. Entonces cada soporte tiene su color. Los soportes que medí fueron la ayuda material, la interacción emocional, el consejo, la asistencia física, la conversación o retroalimentación, algunos le llaman también, la interacción social positiva y la interacción... Y una que no sería en realidad un soporte social, pero sí es muy interesante de medirlo, que sería una especie de casi antisoporte, sería la interacción social negativa. Entonces, vamos a los resultados. Les voy a mostrar primero 4 historias de vida, en donde vamos a ver donde están distintos eventos y uno va a ver distintas citas y distintos repercusiones al final del día de lo que sería el género o el nivel socioeconómico de la persona. En el primer caso tenemos a Margarita, que es de nivel socioeconómico alto. Este sería su historia de vida y ella eligió los eventos más importantes, los cuales serían los que están azul. Entonces todos los otros eventos rojos son eventos que ella menciona como importantes, pero no son los más importantes. Y por cada evento azul reconstruí la red de soporte. Entonces, en este caso, por ejemplo, serían 4 redes de soporte, porque también en todos los casos reconstruí la red de soporte del 2019, que sería en el presente, entre comillas. Entonces, en su caso vemos una historia de vida bastante lineal, vemos que tiene algunos viajes al extranjero también, pero es porque su marido gana unas becas, entonces estudia en el extranjero, de hecho también vive en Estados Unidos en algún momento, y en algún momento bien tardío, después del 86, ella también de hecho ingresa a trabajar en una escuela porque de hecho se le aparece la oportunidad y cree que también es una buena opción tomarlo, ¿por qué no? Porque también ya sus hijos crecieron, entonces podía en realidad darse el lujo también de poder acceder a este otro trabajo sin tener que cuidar de sus hijos 100%. En su, en su red de soporte, de hecho, podemos ver, esta es la red de soporte del 2019, ¿ya? Podemos ver una alta presencia de su familia, podemos ver al lado izquierdo, de hecho, van a ver su grupo de amigos, que en realidad es un grupo de amigas, en donde se juntan a rezar el rosario todos los sábados, y que es un grupo que efectivamente es bien cohesivo en sí mismo, o sea, todos se conocen. Y también tenemos el marido como un apoyo muy cercano, pero también de hecho como un antisoporte, sería la única persona también que le trae algunos problemillas ahí. Y en las partes de las otras personas también vemos el hecho de que bueno, tiene una empleada doméstica quien le ayuda en el día a día y tenemos una psicóloga que también menciona como alguien importante en la entrega de soporte emocional sobre todo. Después tenemos Catalina. Catalina en nivel socioeconómico bajo y ella, acá vemos una línea temporal completamente distinta. Cada una de estas citas que están aquí son citas de que como ellas en este caso describían sus propios momentos y ellos describían, y la idea es de reflejar un poco la emotividad de ese momento para esas personas. Entonces, en el caso de Catalina, ella escogió tres eventos, y de hecho son eventos bastante violentos y que marcaron bastante su vida.
El primer evento, de hecho, es una violación y como ella después de eso tiene a su primer hijo. Y después de eso tenemos la muerte de su esposo y la desaparición de su hijo con respecto a en el 87, que eso es en plena dictadura. En su red personal, hoy en día, ¿qué podemos ver? Podemos ver que efectivamente tiene un grupo de amigos bastante denso también, bien conformado, pero este grupo de amigos es, de hecho, se explica por el centro comunitario en el que ella participa constantemente. Todas las semanas ella va y estas son las personas que están ahí con ella. En cuanto a la familia, también son todos muy presentes, están todos ahí, nosotros podemos ver la gran presencia de hecho, los nietos, y en su vida el mayor soporte puede ser también, de hecho, son sus dos hijos, con quien de hecho ella actualmente vive. Voy a continuar, estoy intentando ir un poco rápido, yo sé que esto es una historia de vida bastante amplia en cada uno y hay una gran cantidad de datos en cada una de las historias de las personas, pero de tal forma de abarcar más, estoy intentando ir un poquito más rápido. Entonces, ahora tenemos el caso de Felipe. Felipe es nivel socioeconómico alto y él de hecho es un caso muy interesante y de lo que podríamos entender como movilidad social. Él comenzó viviendo en ciertas comunas, después fue mudándose de lugar hasta llegar hasta la comuna de nivel socioeconómico alto. Él comenzó de hecho trabajando como conductor de taxi, pero al ingresar a la policía de investigaciones, efectivamente eso generó una apertura a una gran cantidad de oportunidades y a una escala en términos socioeconómicos bastante alta, debido a que eh, justo, bueno, sucedió que luego de la dictadura, básicamente los que podían tener más ingresos después de eso, una gran mayoría, eran parte de las policías de investigaciones, y de hecho hoy en día eso se puede ver en sus pensiones, porque su pensión era bastante alta en consideración, era de las más altas en consideración de las otras personas. Y eso es debido a que justamente las policías de investigaciones fueron uno de los pocos grupos a nivel social que fueron dejados de lado de este nuevo sistema neoliberal de pensiones. Entonces vemos cómo aquí no afecta enteramente su pensión el hecho de que Chile haya cambiado a otro sistema de pensiones. En su red de soporte podemos ver nuevamente un grupo de amigos. Todos estos grupos de amigos, de hecho, son personas que se encuentran en, ¿cómo se llama esto? En la Policía de Investigaciones, de hecho, y todos ellos son todos pensionados y todos están en el momento en que se retiraron y tienen un club. Entonces ya son vínculos que efectivamente se formaron desde mucho atrás, mucho más atrás. Varios de ellos aparecen, de hecho, en otras redes personales anteriores y son siempre las mismas personas. De hecho, él tenía una hija y su yerno, eran ambos de la Policía de Investigaciones, una nieta iba a ingresar a la Policía de Investigaciones, o sea, es una red que efectivamente está 100% como ensombrecida por el hecho de ser de las Policías de Investigaciones. Y eso está totalmente, quizás no lo podemos ver aquí, pero sí lo podemos ver en el relato de la red. Ahora veamos el caso de Luis, el último ejemplo. Luis es de nivel socioeconómico bajo y volvemos aquí de nuevo a ver cómo en el caso de Catalina, que también era de nivel socioeconómico bajo, vemos cómo la vida se va estructurando a partir de oportunidades, pero oportunidades que en realidad son más bien momentos en que ellos se ven en apuros y tienen que lograr intentar encontrar otro trabajo o intentar encontrar una salida. Entonces, más que oportunidades en realidad son como, yo llamaría como eventos que constriñen, en realidad me gusta la palabra en inglés que sería constrain, que constriñen al final lo que uno puede lograr hacer o no. Y en la vida de Luis es un excelente ejemplo para poder ver eso. De hecho, el primer evento que él escogió fue en el año 99, bastante más tardío que en los otros casos, que varios escogían eventos como en los 50, 60. En el caso de él, escogió el del 99 porque fue una hija que se suicida
por estar vinculada a temas de drogas. De hecho, a él ya le había pasado lo mismo con su esposa también se había suicidado por la misma razón. Y el segundo evento que de hecho él escoge también es otro bastante violento y triste y lamentable, que también es la muerte de un nieto que lo perdió porque lo asaltaron. Entonces, vemos como la presencia de eventos bastante tristes y violentos, en general, en mis datos al menos, estuvo en los casos de nivel socioeconómico bajo, y la presencia de la muerte estuvo en prácticamente todos. Entonces veamos su red de soporte. Vemos que también tiene amigos y sus amigos son de hecho del mismo centro comunitario. Sus vínculos son muy, eh, son pocos vínculos, la verdad, y su apoyo está centrado en 4 personas, que de hecho son 4 personas que casi ni se conocen entre ellos, pero en su relato, como él cuenta su historia, es muy interesante como él va contando de que eh, conoce con 2 amigos, se junta generalmente los jueves, si no mal recuerdo, con los del centro comunitario se juntaba los viernes, con su nieto se juntaba el fin de semana y con su amigo del mercado se iba los lunes o martes. Entonces al final él de cierta forma creaba oportunidades para poder también tener contacto con otra gente. Entonces veamos diferencias por su nivel socioeconómico. Deme un segundo. Entonces, en cuanto a las diferencias por nivel socioeconómico, podemos hablar de que efectivamente en mis datos al menos aparece mucho esta idea de que hay un contraste entre personas que tienen la oportunidad de decidir los caminos que van a tomar sus vidas, como en los casos de nivel socioeconómico alto, y tenemos otros casos en que se ven más bien constreñidos por la necesidad de resolver sus circunstancias inmediatas. Entonces al final no van decidiendo qué es lo que va pasando con sus caminos en la vida, sino que van teniendo que apoyar a un nieto, a un sobrino y van tomando decisiones que van logrando que ellos continúen. Eh, es, y eso de hecho lo podemos ver en sus redes de apoyo. En cuanto a nivel socioeconómico también vemos diferencias en ideas más específicas. Entonces, por ejemplo, las personas de nivel socioeconómico bajo, fue bastante normal que me contaran, no sé si normal la verdad, pero el hecho de que en sus trayectorias comenzaron a tener trabajos desde bien temprano y de forma informal. Entonces, prácticamente todos comenzaron a trabajar eh, sin, sin terminar sus años educacionales y empiezan a trabajar a eso de los 10 años, 12 años, 13 años en general. Eso era como el periodo de vida en que todos tomaban trabajos para poder empezar a tener algún tipo de ganancia. También el segundo tema estaba sí diferenciado por nivel socioeconómico, era quién estaba a cargo de los niños. Entonces, en nivel socioeconómico alto vemos que eso sí es un tema, sobre todo para las mujeres, pero siempre hay alguien a quien dejar los niños, entonces uno puede ir a buscar el trabajo o existe un familiar quien le puede estar a cargo de los niños, o las mismas mujeres entrevistadas, ellas se hacían cargo de los niños. Eh, pero en cambio, en el nivel socioeconómico bajo, veíamos que efectivamente quien estaba a cargo de los niños era un problema enorme, porque de hecho muchas mujeres, si no todas, no, casi todas, creo que era así 9 de 10 de las mujeres de nivel socioeconómico alto, eh, trabajaban como empleadas domésticas y ellas solo aceptaban trabajos o duraban muy poco tiempo en sus trabajos porque tenían niños a sus cargos. Entonces tenían que ir a buscar trabajo en donde las aceptaran con los niños. El tema de las vacaciones existía solo en los niveles socioeconómicos altos. Las vacaciones no era un tema siquiera en el nivel socioeconómico bajo. Y la dictadura era justamente al revés. Fue un gran tema en las historias de vida de los niveles socioeconómicos altos, tan así que en ningún caso no me mencionaron la dictadura como un evento. En cambio, los niveles socioeconómicos altos me lo mencionaban, pero algo como, sí, en ese periodo en que estaba pasando, en que estaba Pinochet. Era más bien algo circunstancial o algo que que no influía directamente con sus vidas. Y muy ligado a eso, entonces, la presencia de experiencias traumáticas definitivamente era algo que ocurría en las historias de vida de nivel socioeconómico bajo.
Diferencias por género, quizás algo muy interesante es que efectivamente es la forma en que cada participante en la investigación describían sus vidas. Entonces, por ejemplo, las mujeres mayores describían sus vidas desde el segundo tipo de trayectorias, estas trayectorias como más constreñidas, en donde tenían más problemas. Entonces al final ellas muchas veces describían algo siempre causado por otra razón. Entonces siempre decían, bueno, mi hermana tuvo problemas, por ejemplo, económicos, entonces yo tuve que hacer esto otro. Entonces, eso en comparación a los hombres mayores. Esto claramente no es algo generalizable porque efectivamente yo estoy haciendo un estudio de caso en particular y espero en algún minuto poder contrarrestar este tipo de resultados, pero fue algo que sí salió bastante y que sin duda alguna abre preguntas. En cuanto a otras diferencias de género, podemos hablar del tipo de trabajo. Para las mujeres siempre durante toda la vida en nivel socioeconómico bajo eran trabajos domésticos o trabajos informales, mientras que al menos los hombres tenían, muchos de ellos partían con trabajo informal, pero en algún momento obtenían formalidad. Entonces en algún momento sí había un tránsito hacia la formalidad y por tanto podían empezar a ingresar dinero al sistema de pensiones, lo que no pasaba en el caso de las mujeres. De nuevo, quien estaba a cargo de los niños, es lo que acabamos de mencionar también en el otro, relacionado fuertemente con el género, debido a que las mujeres mayores para ellas era un tema y no para los hombres mayores. Y la forma en que relata sus historias de vida también es un punto que es algo que también se ve mucho en estudios de historias de vida. Por último, también las experiencias de abuso sexual y violencia eran sobre todo en casos de mujeres. Entonces, hasta aquí hemos visto el nivel socioeconómico y el género, ¿cierto? Voy a ver ahora. Yeah. Entonces, en términos de edad, es un tipo de inequidad distinta, que opera bastante distinto, porque el nivel socioeconómico y las diferencias por nivel socioeconómico y por género podemos verlas a un nivel más micro o meso, pero la edad, de hecho, opera a un nivel mucho más macro, porque estamos hablando del edadismo. Entonces, que sería esta idea de que existen normas o que existe una estratificación social que también está en términos de edad. En ese caso, entonces, en la entrevista no aparecieron particularmente reflexiones en torno al edadismo o que ellos sintieran discriminación a través de la edad. Lo que sí apareció, pero no era un tema central debido a que tampoco era un tema que yo estaba buscando en la investigación. Entonces, otra forma, como un proxy para poder ver un poco esto de la estratificación por edad, utilicé una recolección de prensa durante el mismo periodo en que fue realizado el terreno. Entonces hice una recolección de prensa de los dos diarios principales, que serían Emol y La Tercera en Chile, durante exactamente el mismo periodo, entre octubre, noviembre y diciembre, 3 meses, y se revisó básicamente todas las noticias que tenían que ver con personas mayores, con jubilación y con pensiones, a modo general. Se utilizaron esas palabras y se analizó todo desde en vivo. Entonces, en general, para esto fue un análisis narrativo y tiene 3 análisis en sí mismo, o sea, tiene una división de 3 partes. Entonces, la primera era el temático, en donde destacaba el hecho de que todo lo que se hablaba sobre pensiones a nivel nacional en ese periodo fue sobre temas económicos, legales o políticos. Entonces, podemos ver que efectivamente todas las noticias se distribuían de esta forma. Era básicamente la opinión de los políticos sobre qué pensaban que se tenía que hacer con las pensiones o con el estado actual de los adultos mayores. Prácticamente la voz de los adultos mayores aquí no está, nunca estuvo, lo que de hecho me impactó bastante, y tampoco hubo un intento por revisión de información más sistemática o científica, que podríamos llamarle. Todo lo que era entonces discusión política, que era prácticamente el 90% de lo que se discutió en todas las noticias durante ese periodo, era muchas veces también avalando el sistema de pensiones que ya existía. Entonces, por ejemplo, y esto también avalaba el sistema neoliberal. De esa forma, entonces, por ejemplo, aparecían estas ideas como
En el primer párrafo a la izquierda van a poder ver que dice se pierde el objetivo por el cual esto, o sea, el sistema opera. Pues señaló que nuestra tendencia natural es el consumo inmediato. Y esa frase en realidad, ese tipo de frases las encontré muchísimo y desde las ciencias sociales podemos reconocer que ese tipo de formas de pensar del ser humano efectivamente coinciden con un pensamiento neoliberal. Así, el discurso neoliberal estaba totalmente imbricado en todas estas noticias, estaba totalmente asumido y presentado como algo natural. Este es otro ejemplo de lo mismo, pero de hecho, por ejemplo, solo para señalar que hicieron un reportaje de los 7 mitos con respecto al sistema de pensiones, y uno de los mitos era el problema de las bajas pensiones en Chile son las AFP. Si uno va a la bibliografía de las ciencias sociales, a estudios economistas, estudios de sociología, de antropología, de hecho, he revisado mucho lo que ya se ha hecho y ya hay una gran cantidad de literatura que de hecho sí atribuye el problema de las bajas pensiones a las AFP. Entonces vemos que por un lado la prensa está diciendo cierto tipo de discurso y por otro lado la ciencia está mostrando algo totalmente distinto. La segunda parte del análisis de la prensa estaría diciendo de que efectivamente a través del análisis estructural, que sería como cuál es la estructura de las noticias que en general predomina, sería por un lado la explicación del tema. En general se menciona un párrafo diciendo eso. Después, en segundo lugar, se muestra la opinión de diferentes políticos destacando sus partidos específicos. Y esa parte en general duraba, no sé si la noticia, por ejemplo, tenía 10 párrafos, 8 párrafos eran solo las diferentes opiniones de los políticos, en donde no daban muchos detalles ni palabras técnicas sobre la discusión. Y después, y antes de todos los párrafos, siempre había una imagen. Entonces, podemos aquí también ver nuevamente cómo se está... estos son extractos de las noticias en donde todo lo que se resalta sobre el tema de pensiones es en favor al sistema de pensiones, es a aumentos de ganancia, es a cómo la economía está funcionando mejor con este tipo de sistema. Y por último sería el análisis visual, que de hecho puede ser bastante impactante después de que uno termina viendo las imágenes de las noticias durante 3 meses. Un ejemplo en particular que quisiera destacar es esta fotografía en donde aparece el presidente Piñera, actual presidente. Eh, el 21 de noviembre, él aparece en esta fotografía en pleno movimiento social, en donde una de las demandas, de hecho, era mejores pensiones, y él aparece hablando de que hemos logrado acuerdos que muchos creían imposibles. Entonces aparece con victorias, destacando el sistema, cómo todo funciona bien, cómo la economía también va funcionando bastante bien. Y de hecho vemos cómo él aparece en el medio de la fotografía, en el mismo lugar que entiendo que es un cuadro de Jesús atrás. Tenemos la presencia de un padre, tenemos la presencia de la primera dama también, la presencia de otra política, que de hecho apareció mucho en las noticias hablando del sistema de pensiones, otro político, y después tenemos también, y sin subrayar, todos los que quedan sin subrayar son adultos mayores aquí, ¿cierto? Estas personas, no es, pero entonces aquí ya empezamos a ver cómo los adultos mayores son totalmente eclipsados en la discusión de pensiones, no existe una visibilización de ellos, y de hecho la visibilización que existe, como vamos a ver a continuación, es bastante discriminatoria. En varios estudios sobre prensa y edadismo a nivel mundial, de hecho, se ven las imágenes y se pone en contraste cómo se presentan a los adultos mayores en contraste a otras personas. Entonces, a la derecha, donde están en los círculos, pueden ver que efectivamente esas son todas las personas adultos mayores, a modo de ejemplo, que se utilizaban y se retratan como personas, primero, como sin estar necesariamente trabajando, están o caminando o están sentados, son todos colores opacos, y de hecho hasta en algunas veces no se le ven ni siquiera las caras, o sea, este tipo de imágenes, la verdad es que en cualquier estudio sobre edadismo y el edadismo en prensa es bastante dañino para la imagen de los adultos mayores, ya que se les presentaban como prácticamente como una carga de la sociedad. Por otro lado, tenemos a los políticos, que sin duda alguna aparecen como las estrellas de toda esta discusión.
aparecen trabajando con papeles, conversando, mirando a la cámara de forma directa, muy bien arreglados, es otro panorama, ¿cierto? Y de hecho vemos que también los colores ahí empiezan a resaltar. Lo mismo lo podemos ver en la tercera. Entonces tenemos los adultos mayores que de hecho aquí ya de frente no están. O sea, no tenemos las caras de ellos, no sabemos quiénes son, no existen en la sociedad. Mientras que tenemos las fotografías que ocupaban para describir a los políticos, y aquí tenemos un poco más de acción, porque incluso tenemos gente como en las calles. En el único diario entre los dos, la tercera fue el único diario que puso un poco más de los movimientos sociales también en torno a las pensiones, siendo que justo en este periodo las pensiones eran un tema muy álgido y muy demandante. Entonces vemos cómo esta estratificación existe una estratificación que se está planteando en las noticias y se muestra a través de forma bien contrastante entre quiénes son los adultos mayores y entre quiénes son los políticos. Entonces, para ir concluyendo un poquito, por ahora, definitivamente tengo que seguir avanzando. Los resultados muestran que efectivamente el estatus socioeconómico y el género, desde la historia de vida de la persona y en las redes, en sus redes de soporte, tiene algún tipo de influencia en su experiencia de la jubilación. De hecho, también podemos concluir que las historias de vida de las personas mayores explican mucho las relaciones personales y la composición de sus redes personales, de sus redes sociales. No, eso está al revés, redes de soporte social. No todas las personas mayores durante la jubilación son iguales, y de hecho eso es muy interesante porque no lo vemos eso en el contexto a nivel macro, no lo vemos eso a través de la prensa, sino que de hecho a través de la prensa podemos ver que es un contexto en que sí podemos relegar cierta estratificación por la edad de la persona. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Voy a